Eh, bueno, ahora vamos a hablar de Lucas 18 y vamos a empezar con la parábola de la viuda y del juez injusto. Y bueno, lo primero que me impresionó de este versículo, ¿no? A mí siempre me había mostrado esta parábola como para decirme, no tienes que parar de pedirle a Dios, ¿no? Como cosas así como por la salvación de tus seres queridos o porque si una persona de tu familia o de tus amigos está enferma, no tienes que parar de orar por esas personas, ¿no? Y yo solo lo veía esta parábola en ese sentido, ¿no? Como Mm, para pedir algo por una emergencia o por algo urgente, pero nunca lo había visto, ¿no? Como ahora el Señor me mostró en esta vez que leímos, como dice, ¿no? Que oremos en todo tiempo y no desmayemos, pero no solamente por esas cosas, sino por todo lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Y, me gustó observar con cuidado las palabras que usan, ¿no? Eh, Jesús, al describir cómo la viuda iba al juez, dice que iba constantemente. Y dice en el versículo 3, ¿no? Y luego en el versículo 5, continuamente, otra vez. Y, y bueno, a mí me parece como mm, algo que siempre me ha impresionado de esta parábola es que Jesús hace como una comparación de diferencias, o sea, entre el juez injusto hay una separación infinita entre Dios y ese juez injusto, ¿no? O sí. sea, está hablando tal vez del juez más injusto que existe en la tierra, que ni siquiera teme a Dios, pero además de no temer a Dios, ni siquiera respeta a los demás, porque hay algunos jueces que tal vez no temen a Dios, pero algo de respeto tienen, ¿no? Por los demás, por la gracia de Dios. Sí. Este juez, él mismo reconocía que ni siquiera él respetaba a los demás, ¿no? Y, y hasta él le escucha a la viuda y no sé, me gustó tanto como dice, hasta este juez, que es el peor de todos, escucha a la viuda y ustedes creen que Dios, que es infinitamente justo, no les va a escuchar, ¿no? Y además que la viuda ni siquiera era pariente del juez, no era una persona lejana, una desconocida, pero en el versículo 7 dice que nosotros somos sus escogidos, las personas que Dios ha querido salvar por su gracia. Entonces eso también es una diferencia infinita entre la viuda y nosotros, ¿no? En relación con Dios. Y, y eso me gustó mucho, ¿no? De la parábola, esa comparación tan distinta que hace Cristo con el juez injusto y la viuda y nosotros y nuestro Padre y juez, ¿no? Y, y luego en el versículo 8 realmente ah, eso, eso sí me dejó sin palabras, ¿no? Porque luego dice que cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Cristo vuelva, hallará fe en esta tierra, o sea, no sé, me parece como que nos está diciendo a todos, ¿no? Que si vamos a nosotros orar todo el tiempo y no desfallecer, incluso hasta cuando vuelva Jesús, ¿no? Y no sé, eso me dejó pensando. Escuché hace un tiempo una canción que hablaba sobre eso, ¿no? Y decía en el coro, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿qué hallará? ¿Qué hallará? Decía y repetía la canción. Y no sé, esas palabras se han quedado rodando en mi cabeza. Sea como sea, todo ojo le verá. La pregunta verdadera
está sin contestar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué hallará? Wow. Wow. La verdad es que en ese último versículo, en el versículo 8, dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y a mí también me golpeó ese versículo, ¿no? Porque es como tú dices, o sea, Dios no se compara con un juez justo, ¿no? También podía haberlo hecho. Y decir, si las personas buenas en esta tierra saben dar cosas buenas, cuánto más Dios, que es mucho más bueno, ¿no? Pero la gente no lo iba a entender. Nosotros no íbamos a entender con tanta claridad como cuando usa a la persona más injusta posible y dice, hasta esa persona injusta puede hacer alguna cosa buena por esta viuda. Cuanto más el Padre, dice Cristo, ¿no? Y me hace recuerdo a capítulos anteriores, cuando le dice lo mismo a los padres que saben dar cosas buenas a sus hijos. Y es una reprensión muy fuerte para nosotros como cristianos, porque desconfiamos muchas veces del Señor. Y yo creo que me hace recuerdo más o menos como al salmista cuando pide justicia, ¿no? Sobre todo, no sé, hasta ahora sigue en mi cabeza el Salmo 94 como ahora al comienzo. Y creo que Cristo está dando una respuesta a ese tipo de oraciones, ¿no? Está la misma respuesta que el salmista se da, también dice, el Señor va a hacer justicia. Tal vez no sea en el tiempo que nosotros esperemos, pero tarde o temprano va a ser, ¿no? Porque cuando Él regrese, todo va a ser juzgado, todo va a ser hecho nuevo, todo va a ser renovado. Entonces esa promesa sí o sí se va a cumplir, ¿no? Y yo creo que esta pregunta que dice, ¿a cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Debería ser una pregunta que cada uno de nosotros nos hagamos, ¿no? Como, si el Señor vuelve ahora mismo, yo sería una de esas personas que todavía tienen fe, una de esas personas que todavía confían en el Señor, o habrían otras personas que confían mucho más en Dios sin conocer tanto como tal vez nosotros conocemos, ¿no? Como el centurión, que ni siquiera era un líder religioso, ni había estudiado la ley, ni había aprendido nada de la Biblia desde su infancia, etc. Pero Cristo dice que en todo Israel no había visto una fe semejante, ¿no? Y quedó maravillado. Entonces, ¿nosotros seremos parte de esas personas? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos cada día. Y también otra cosa que quería compartir es el primer versículo, ¿no? Que decía, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos, porque antes de empezar este podcast estábamos bastante nerviosos por tener que hacer esto y realmente no sabíamos qué es lo que íbamos a decir, no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer, pero antes de empezar justo este versículo saltó mientras todavía estábamos preparándonos y era como que Dios nos estaba diciendo, antes de empezar tienen que orar, ¿no? Como sus discípulos siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Yo creo que no estaba ahí solamente porque sí, es soberanía del Señor y fue una gran motivación. Tal vez íbamos a olvidarnos de algo tan importante, pero siempre es importante orar y depender del Señor. Y le doy gracias porque nos ha puesto ese versículo delante de nuestros ojos para que nos acordemos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada y que dependemos totalmente de Dios. Sí, realmente es así como dices. También
Dice, no, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es tan consolador poder responder a esa pregunta a la misma vez que es desafiante, ¿no? Poder responder a la misma vez que sí, Él va a encontrar fe porque Él es el que, Él es el autor de Guarda la nuestra fe, ¿no? fe. Él es el que perfecciona nuestra fe, el que la va a consumar, entonces sí va a encontrar fe y eso es también muy consolador de recordar, ¿no? Y, Ujú. y también Asombroso también, ¿no? sí, también me gustó mucho, ¿no? Cómo conectó eso, la oración con la fe. O sea, tú oras porque tienes fe y si no oras es porque no tienes fe, porque estás confiando en otra cosa, no es porque, digamos, no tienes fe en nada, sino porque tienes fe en otra cosa y estás acudiendo a otra cosa en vez de acudir a Dios. Y Sí. eso también es algo que me impresiona mucho, ¿no? La conexión con la fe y la oración. Wow, me impresiona. Cristo hace la pregunta, pero él mismo da la respuesta. Nosotros no hacemos nada y solamente somos desafiados a caminar en fe. Pero el Señor es quien nos da esa fe. Entonces, de la misma manera que oramos porque tenemos fe, tenemos que orar para tener más fe. Wow. Es un ciclo. Y en el Pero wow. 17 los apóstoles le dicen, ¿no? Aumentanos la fe, le dicen, ¿no? Wow. Acabas de escuchar una pequeña cápsula del programa Descubriendo un gran tesoro. Durante toda la semana compartiremos pequeños fragmentos del programa hasta poder encontrarnos completamente contigo el fin de semana. Espéranos en tu programa Descubriendo un gran tesoro. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Él lo permite.